Y bueno, ya en el final, Renzo, dejamos de lado la información política y nos vamos a lo que tiene que ver con lo cultural, con las letras. Así es, con la presentación de un libro que está escrito por Richard Henry Ferreira. Esto habla acerca de un desastre ambiental que ocurrió hace ya muchos años, ¿no? Sí, hace 53 años. Fue en 1971 y tuvo como protagonista al barco del Tacuarí, que llevaba una carga de componentes químicos que generó mortandad. En principio se dice hasta ahora, en la versión oficial, es que generó mortandad de animales, también de flora, y una marea roja que habría ocurrido 7 años después, 8 años, en el 78, 79, pero este libro justamente lo que busca es poner en duda si esa marea roja fue consecuencia de estos productos químicos que se derramaron 7, 8 años antes en la zona de Cabo Polonio. Acerca de esto que escribió Richard Henry Ferreira, también le consultamos qué hemos aprendido desde aquel entonces hasta hoy en cuanto a tratar de mitigar los desastres ambientales. Así es, estamos abocados a esa tarea de divulgar y dar a conocer el libro Un desastre ambiental, el misterioso naufragio del Tacuarí, un navío que narra lo que fue la experiencia vivida por pobladores de la zona costera de Río Grande del Sur, del sur de Río Grande del Sur y de Rocha, en la década del 70, puntualmente en 1978, donde amanecían el 1 de abril con una gran mortandad de mariscos muertos y una gran mortandad de peces que invadió la costa y poco a poco se fue expandiendo y bueno, llegó a afectar a personas y también a animales domésticos como perros y caballos. ¿Era una embarcación de bandera brasileña? El desastre ocurrió en el 31 de marzo para el 1 de abril y todo el mundo se preguntaba por qué. Y ahí empezaron a surgir las teorías y el gobierno de la época inmediatamente dijo que era marea roja. La teoría de que el navío Tacuarí tenía vinculación con los hechos surgió posteriormente. Y bueno, y este navío Tacuarí, del que la gente hacía alusión como responsable del desastre que se había ocasionado en el 78, había encallado el martes 13 de abril de 1971 frente a Cabo Polonio. Y bueno, quedó abandonado allí con más de 200 toneladas de productos químicos que iban con dirección a Buenos Aires desde Estados Unidos. Y lamentablemente esto pereció allí, quedó allí hasta el día de hoy y no sabemos cuáles son las condiciones actuales de este navío y de la carga que llevaba. Pero bueno, la gente en aquella época, en el 78, lo primero que hizo fue recordar y relacionar lo que estaba ocurriendo en el 78 con lo ocurrido en el 71. O sea que cuando ocurre el naufragio la gente estaba al tanto de la carga que llevaba este navío. O sea, se sabía que había una carga química, se sabía exactamente qué elementos eran, qué componentes. Bueno, en el 71 los medios de prensa brasileños ya habían divulgado la carga que llevaba el Tacuarí porque la empresa lo había anunciado y cuando ocurre esto en el 78 la empresa vuelve a salir a la prensa y los medios de prensa brasileños vuelven a publicar la relación de la carga que llevaba y en realidad no tendría las consecuencias químicas o tóxicas que se estaban generando en el 78. Lo que ocurría en el 78 era, según la declaración de pobladores de la región, fuerte olor a malatol, ardor en la garganta, lagrimeo permanente, mucosidad abundante, una tos incesante. Esto no tenía relación ninguna con la carga que llevaba el Tacuarí, por eso yo en mi libro sugiero la posibilidad de que estuviera vinculado con la carga del navío Itapayé, otro navío de bandera brasileña, también del Loi brasileiro, que salió de Alemania con dirección a Buenos Aires y cuando llega frente a Portugal se rompe los barriles de carga que llevaban en las bodegas y se mezclan 330 toneladas de productos agrotóxicos que posteriormente acaban siendo lanzados al mar desde las costas de San Pablo, desde el puerto de San Pablo, que no le permitió el ingreso al navío Itapayé y que ordenó el volcado, el derrame de esta carga de las bodegas en el mar. ¿Y ese último hecho ocurre qué año? Un año antes del 78. Entre enero y abril del 77, el navío Itapayé, lo relatan los diarios de la época, sale a alta mar a echar la carga que lleva en sus bodegas, hasta que al final dice, bueno, llega a tirar sus barriles, sale a tirar sus barriles. Y bueno, casualmente o coincidentemente, un año después ocurre esto, entonces es más condicente lo que ocurrió en el 78 con el Itapayé que con el Tacuarí. Teniendo en cuenta esos tiempos, el año anterior ocurre ese derrame frente a las costas de San Pablo, al año siguiente se da este caso de marea roja acá en la zona. Los tiempos en la investigación que realizaste para la escritura del libro, ¿hablaste con personas entendidas en las mareas de aquella época? ¿Si coinciden los tiempos en que llegaran esos elementos acá a esta zona? Hablé con decenas de personas entendidas en el tema porque uno no sabe de todo y eso uno lo aprende y lo aplica todos los días. Uno no sabe de todo y por lo tanto tiene que buscar gente que entienda la temática, tanto de la temática química, de la temática bioquímica, de la navegación, de las corrientes marinas y bueno, hay una gran posibilidad, una alta probabilidad de que hubiera sido ocasionado por esto, por la forma en que se desprendieron estas cargas dentro del mar y por lo que ocurría en la costa, ¿no? Esto que te decía, lo que causaba, el efecto que causaba en la población y en los animales, pero también la coloración y la forma que tenía el agua cristalinizada,
un olor fuerte, similar a los productos que llevaba Itapayé. Por lo tanto, es muy probable que cuando salía a alta mar a lanzar la carga, esta carga haya sido arrastrada posteriormente por las corrientes del Brasil, las corrientes del Caribe, y que cuando pechó con la carga, con las corrientes de las Malvinas que vienen en esa época de abril, empiezan a llegar las corrientes de agua fría, se empezó a generar toda esta situación que vivió la población de la región. La historia muchas veces nos sirve para aprender, ¿verdad?, sobre diversos temas que se repiten a través de los tiempos. Hoy, por ejemplo, vivimos en época donde también se registran mareas rojas, y esto tiene que ver mucho con el accionar de los humanos. ¿Qué has podido recolectar en esta experiencia escribiendo el libro? Yo creo que tenemos que hablar de dos cosas bien diferentes. Una cosa es la marea roja, un evento natural que ocurre, que es la proliferación acelerada de microorganismos que a su vez mueren y generan una toxicidad en el agua. Eso es un evento natural, ocurre, pero no ocurre con la gravedad que ocurrió en aquella época. No hay marea roja, no existió anteriormente ni existió posteriormente a esto una marea roja que causara la mortandad de caballos y perros, por ejemplo. No hubo una marea roja que hubiera causado que los árboles se secaran y no nacieran plantas en la costa. Y esto ocurrió. Esto fue una ocasión a causa de una acción antrópica, de una acción humana, irresponsable, abusiva, donde se ha tratado los mares como el basurero del planeta, y eso ha sido permanentemente ratificado incluso por otra investigación que yo seguí dentro del libro, que es el navío Eskeri, por ejemplo, un navío finlandés que salió para los mares del sur con 700 toneladas de arsénico para lanzarlo en los mares. O sea, era una práctica común para los países del imperio, los países imperialistas de aquella época, y bueno, que lamentablemente ocasiona esto. Y esto puede seguir ocasionando incluso hoy día, ¿no? Esto puede estar ocurriendo hoy día, porque no podemos olvidar que a fin del año pasado se encontraron barriles de ácido clorhídrico en Punta del Este, y en enero aparecieron miles de peces muertos en Piriápolis. Entonces puede estar ocurriendo permanentemente esto porque lamentablemente nuestro país, el Uruguay, no tiene control de las costas, ni satelital ni de navegación. ¿Y hemos aprendido realmente? ¿Este tipo de prácticas se siguen realizando hoy en día o ya son más escasas o nulas? No tenemos cómo saber, por eso que te decía recién, no hay controles en las costas, por lo tanto no sabemos si los navíos que están pasando hoy día frente a las costas uruguayas siguen lanzando cargas similares o peores, o si no lo están haciendo más, porque no tenemos un control satelital. La Prefectura Nacional no tiene control satelital y mucho menos tiene un navío que le permita ir a alta mar a controlar o a evadir a estos navíos, y lo vemos todos los días cuando los pescadores invaden las costas uruguayas intentando llevarse pescado de robado. Tú te referías a efectos nocivos sobre la fauna, sobre la flora de la época. Cuando hablamos también de seres vivos, ¿hubo algún efecto nocivo para los seres humanos en aquella época? En aquella época se dio la muerte de un funcionario que trabajaba en la construcción del muelle de La Barra. En esa época se estaba construyendo el muelle se construyó entre 76 y 79, pero exactamente 78, cuando se dio la gran mortandad de animales, se suspendieron las obras. La empresa Codraza, que era la empresa responsable de la construcción de los muelles, suspendió la obra, y en esos días se dio la mortandad de Elmo Molina, un ciudadano de Santa Victoria do Palmar, que todo el mundo relacionó directamente con los gases que venían del mar. ¿Un informe de forenses al respecto? Hubo un informe forense de un médico que existe hasta hoy día en Santa Victoria. Él declaró de que esto fue un aneurisma cerebral, pero volvemos a lo mismo. Un aneurisma cerebral puede ser causada por un evento natural o por una consecuencia bioquímica. Entonces siempre queda la duda y queda mucho por decir de todo esto. Volvamos al libro. ¿Dónde lo encuentra la gente? ¿Qué precio tiene? ¿Cómo pueden hacer para obtenerlo? El libro es de un acceso fácil para todo el mundo, un precio totalmente accesible, 580 pesos. Está a la venta en todas las librerías del país por medio de la distribuidora de la editorial Torre del Vigía, de Juan Antonio Varese, a quien también aprovecho para agradecer el impulso que le dio este libro. Y si no, se puede contactar conmigo, con nosotros, con el equipo de venta, @un desastre ambiental, y de forma rápida se lo haremos llegar a la brevedad. Muchas gracias, Richard, y éxito con esto. La última. Hay una presentación a nivel de Montevideo dentro de pocos días, semanas. Próximo miércoles 24 de abril, hora 19:30, Biblioteca Nacional del Uruguay en Montevideo, 18 de julio, Tristán Narvaja. Allí estaremos presentando formalmente el libro en la capital y bueno, están todos invitados.